Entonces, hoy la idea es hacer una pequeña introducción sobre los programas Jean Monnet, enfocarme en los diferentes tipos y compartir con ustedes mi experiencia en aplicar en la cátedra Jean Monnet. Entonces, ¿cuáles son las acciones Jean Monnet? Es quizás una de las acciones, se llama acciones. La Unión Europea ama utilizar vocabulario específico. El programa Jean Monnet se llama acciones, como por ejemplo tienen el programa de movilidad postdoctoral de Marie Curie, que se llama acciones, Marie Curie, MSCA. Se llama Acciones Jean Monnet y es quizás el más visible de los programas, el más famoso. Ahora van a entender por qué es tan visible, por qué la visibilidad es tan importante para el proyecto. La idea de esas acciones Jean Monnet es apoyar a investigadores, docentes y universidades que quieren desarrollar docencia y investigación sobre temas europeos en sus instituciones. Entonces, la idea es que la Unión Europea financia directamente solamente no es una cofinanciación, es una financiación. Entonces, la Unión Europea financia proyectos de investigación y docencia sobre temas europeos en universidades europeas y en universidades que están afuera de la Unión Europea. Entonces, quiere decir todo el mundo, desde Japón a Canadá, a Chile, Ecuador, a Australia. Muchas universidades y profesores, investigadores reciben financiamiento por las acciones Jean Monnet. Entonces, la idea es apoyar esas iniciativas. Entonces, yo trabajo sobre la Unión Europea, pero a mi universidad no hay espacio para dar un curso sobre la Unión Europea, porque sabemos cómo funciona, las mallas son cerradas o quizás no hay tantos intereses por algunas universidades. Esos programas justamente están ahí para incentivar a nosotros como investigadores y profesores y también incentivar instituciones de educación superior a acoger profesores, investigadores que trabajan sobre temas europeos. Hay tres tipos de acciones Jean Monnet. Hay los módulos, las cátedras y los centros de excelencia. Son tres tipos de módulos según la ambición del proyecto, la ambición del profesor o de la profesora y según la ambición también de la institución de educación superior que quiere acoger el proyecto. Voy a empezar con el módulo. El módulo Jean Monnet, entonces, ya van a ver las presentaciones, hay el enlace para descubrir más. Hay páginas web que te explican en detalle, en español, los criterios de admisión específicos, las fechas límites. Vas a ver que hay tablas inmensas según el número de clases que vas a dar, según el país donde está tu institución, vas a recibir tanto dinero. Perfecto, ahí está llegando la presentación. Am, entonces esperemos que llega. Y entonces los módulos, para resumir en una frase, un módulo es un curso. Es la idea. Y podemos pasar sí, quizás los objetivos. Regresamos a la tercera diapositiva. Los objetivos, porque eso es importante. Ahí son los objetivos que van a haber en el sitio web de las acciones Jean Monnet, pero es importante entender los objetivos. La Unión Europea tiene una agenda. No es que van a la Unión Europea, va a financiar proyectos que son interesantes y le vamos a financiar. O es el mejor proyecto, le vamos a financiar. O es el mejor proyecto de investigación o de docencia, le vamos a financiar. Es más complejo que eso. Hay objetivos detrás de esas acciones, Ramón. Entonces vamos a irnos en los detalles de esos cuatro objetivos y después les voy a explicar con ejemplos de mi cátedra cuáles son esos objetivos. El primer objetivo, como ven en la pantalla, es promover la excelencia en la enseñanza y investigación sobre estudios europeos. Eso es fácil, entonces la idea es que sí,
con el financiamiento europeo vas a poder dar o clases sobre la Unión Europea o mejores clases sobre la Unión Europea, porque vas a poder tener presupuesto para invitar a gente, para desarrollar un nuevo currículum, comprar libros para tus estudiantes, tener accesos a a herramientas digitales para tener mejores clases. También tu investigación va a mejorarse gracias al financiamiento, porque vas a poder, por ejemplo, contratar un asistente o varios asistentes de investigación. Vas a poder viajar a participar en conferencias, a comprar o colectar datos, etc. Entonces, el primer objetivo es con ese financiamiento, con tu módulo, cátedra o centro de excelencia, vas a poder mejorar tu investigación o tu docencia sobre la Unión Europea. Entonces, la palabra clave aquí es la excelencia, pero ya conocen el vocabulario europeo, la excelencia es un objetivo europeo. Después, segundo objetivo es importante, es que no es que tú vas a quedarte solo o sola en tu oficina haciendo tu investigación y de vez en cuando vas a salir para encontrarte con tus estudiantes. No, la idea de las acciones de Jean Monnet es que tú vas a irte más allá de tu oficina, de tu aula. Es que tú vas a dialogar con el mundo que está alrededor, con la sociedad civil, con los políticos, políticas locales, nacionales, con funcionarios públicos de tu país, por ejemplo. La idea es que tú vas a discutir de tu tema de investigación, de docencia, con otros tipos de actores. Y eso es importante, que no es solamente te mejoras tu investigación y tu docencia, pero también mejoras el diálogo que tienes con la sociedad. Pero voy a regresar con esto, con ejemplos más concretas. Tercer objetivo es que la sociedad, y es el tercer y el cuarto objetivo de las acciones Monnet, es que vas a generar conocimiento sobre la Unión Europea y vas a difundir ese conocimiento con tus colegas, con tus estudiantes, con tu universidad y sobre todo con la sociedad. A tu sociedad en general, que sea a nivel local, provincial, nacional, regional, mundial. La idea es que tu conocimiento va a ser difundido con diferentes tipos de actores. La difusión de tu conocimiento, y voy a regresar con eso, es también muy importante. Entonces, tienen que entender que esos dos objetivos es, bueno, vas a tener financiamiento para mejorar tus clases o simplemente dar clases sobre la Unión Europea, simplemente hacer investigación sobre la Unión Europea, mejorar tu docencia e investigación sobre la Unión Europea y también recibir financiamiento para que ese conocimiento, esa excelencia, sea compartido con diferentes actores, que ellos, por ejemplo, organizando conferencias públicas, escribiendo libros de vulgarización, organizando actividades y les voy a explicar un poquito cuál es mi cátedra con la sociedad en general, para que todos pueden beneficiar de tu conocimiento, de tu excelencia. Quizás podemos pasar a la segunda diapositiva, Micaela. Sí, perfecto. Entonces, como les expliqué, módulos, cátedras, centros, y puedes verlo como un poquito como una jerarquía. Los módulos es la base, entonces el financiamiento básico para un curso al año o dos cursos, hasta máximo tres cursos al año sobre temas europeos de un profesor en una institución. Después tenemos las cátedras, que es realmente todo un profesor con su docencia e investigación. Y después tenemos el centro de excelencia, que está encima de todo eso. Es un centro que realmente estudia la Unión Europea. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. El módulo, Jean Monnet, como empecé a explicarles, es la idea que la Unión Europea te financia un curso durante 3 años. Es la idea que vas a aplicar con un proyecto, después podemos discutir los detalles de la aplicación, es que la Unión Europea va a, como no es la palabra exacta,
pero la Unión Europea va a alquilar uno de tus cursos durante 3 años. Es que la idea, yo estoy dando 8 cursos al año. Por ejemplo, yo soy politólogo, doy cursos de ciencia política, política comparada. La idea que si logro obtener un módulo Jean Monnet es que uno de mis 8 cursos van a enfocarse sobre temas de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es la idea? Es la idea que la Unión Europea te paga para que das un curso sobre temas de la Unión Europea. ¿Qué es la definición de un curso según la Unión Europea? Es mínimo 40 horas de cursos presencial por año. Aquí, por ejemplo, en San Francisco, son cursos de 45 horas por semestre, entonces perfecto, es encima del mínimo, entonces si me gano un módulo Jean Monnet, uno de mis cursos va a ser sobre temas europeos. El criterio de admisibilidad es muy bajo, es simplemente que tú eres profesor, profesora o investigador, investigadora de una institución de educación superior de Ecuador. Ecuador está totalmente elegible para, o instituciones de educación superior de Ecuador están totalmente elegibles para aplicar a las acciones Jean Monnet. ¿Cuál es el presupuesto? Eso es lo importante, es máximo 30.000 euros por proyecto. Ahora que estamos más o menos en la paridad, estamos más o menos a 30.000 dólares por proyecto. Quiere decir que si piensas en términos de año, son casi 10.000 dólares por año para tu proyecto de un curso. Entonces, sí, el financiamiento es bastante adecuado de recibir 10.000, más o menos 10.000 dólares por dar un curso sobre la Unión Europea por año. Por supuesto, eso es el máximo y el presupuesto que te vas a recibir varía según el país, porque eso es yo sé que escuché que no es justo, pero sí países como Ecuador reciben menos dinero según el cálculo de la Comisión Europea. El costo es más alto en países, por ejemplo, como Corea y Japón, Australia, Canadá. Entonces, recibimos aquí por instituciones de Ecuador, recibimos menos por curso. Entonces, varía según el país. Los países más pobres, en otros términos, más pobres reciben menos dinero proporcionalmente, y según el número de horas que vas a dar. Entonces, si das 45 horas como yo, recibes, me invito, tengo que verificar como 12.000 dólares, pero si decido dar 2 cursos, es posible. En mi módulo, bueno, es el doble de dinero, 90 horas. Entonces, es un cálculo, vas a ver en los enlaces que tienes aquí en la presentación, vas a ver, hay tabla de cálculo y puedes planificar tu presupuesto. Pasamos a la siguiente diapositiva. La cátedra, entonces, les recuerdo, módulo, cátedra, centro de excelencia. Pasamos al segundo nivel, la cátedra, que es la más famosa, la más prestigiosa, porque es la idea que es la Unión Europea va a financiar durante 3 años a un profesor. Entonces, en otros términos que no son términos oficiales, la Unión Europea va a alquilar un profesor durante 3 años para que ese profesor o profesora da cursos sobre la Unión Europea. Entonces, son casi los mismos criterios. 3 años son mínimos 90 horas de cursos. Puedes dar más cursos. Tienes que pertenecer a una institución de educación superior, por ejemplo, de Ecuador. La contribución máxima de la Unión Europea es 50.000 euros por proyecto durante estos 3 años y, por supuesto, la contribución, el presupuesto europeo varía según el país y el número de horas que vas a dar sobre tu cátedra. Para que tienes un ejemplo, yo doy 3 cursos sobre la Unión Europea, entonces estoy a 100, si no me equivoco, 135 horas de cursos por año, entonces estoy encima del mínimo y en plena transparencia, como soy de Ecuador, que no doy el máximo de horas, mi proyecto recibió como 32.000 o 33.000 euros
del máximo de 50.000 euros. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora es el nivel más alto, es el centro de excelencia. Es la idea que la Unión Europea va a financiar un centro de investigación. Entonces, módulo es un curso, cátedra es un profesor, centro de excelencia es un centro de investigación. Entonces, puede ser varios profesores, investigadores que reciben financiamiento europeo. Los criterios son más o menos los mismos, criterios de admisibilidad, proyectos de 3 años, por supuesto, la contribución financiera es más alta, es máximo 100.000 por proyecto. Ahí el cálculo es más complejo, no voy a entrar en los detalles. Siguiente diapositiva. Entonces, los criterios para lograr recibir ese financiamiento son casi iguales en esas tres iniciativas, módulos, cátedras, centros de excelencias. Hay un sistema cuantitativo de puntos según diferentes tipos de diferentes dimensiones de tu proyecto. Aquí ves cómo se calcula, por ejemplo, para la alocación de los proyectos Jean Monnet. Entonces, pertinencia del proyecto, el buen proyecto, el tema, por ejemplo, la calidad de diseño del proyecto, por ejemplo, es la metodología, cómo vas a manejar tu proyecto. El tercer criterio es la calidad del perfil del candidato o la candidata, por supuesto. Voy a darles unos ejemplos. Y después el impacto. Como entendieron, el impacto sobre la sociedad es importante para la Unión Europea. Entonces, para que te tomen en cuenta en este concurso, necesitas tener al menos 70 puntos, de esos 100 puntos en máximo, y al menos 15 puntos en cada criterio. Entonces hay que tomarse en cuenta y no enfocarse cuando estás desarrollando tu proyecto sobre simplemente tu metodología. No, hay que también pensar en la calidad de tu perfil, en la calidad del impacto, por ejemplo, que tienes sobre la sociedad. Siguiente diapositiva. Gracias. Es la última diapositiva. Así estás más tranquilo, Micaela. Ahí les voy a compartir ahora mi experiencia y en aplicar el proceso rápidamente cuál fue el proceso de solicitud, cuál fue el tema que escogí, la estructura de mi proyecto y la importancia de un criterio, visibilidad. Ahí vas a tener más concreto sobre lo que es un módulo, una cátedra, un centro de excelencia. Antes que empezó, lo importante es que ahora entendiste que hay una jerarquía en los procesos, en las acciones Jean Monnet. Mi sugerencia es que podrías empezar con la base, diciendo, no tengo un perfil tan desarrollado sobre la Unión Europea, mi institución no tiene experiencia, no conozco el proceso, podría ser empezar con aplicar con un módulo, un curso. Y vas a ver cómo te sale, cuáles son las evaluaciones, vas a recibir evaluaciones sobre tu proyecto, vas a poder, si no logras recibir el financiamiento, puedes aplicar cada año y mejorar tu aplicación basado a la evaluación que recibes. Empezar con un módulo, 3 años, si te sale bien, quizás aplicar a una cátedra a Jean Monnet, 3 años, o una segunda cátedra 3 años después, entonces estamos entre 6 y 9 años, y realmente si tienes ambiciones, si tienes colegas en tu institución, tu departamento, que también trabaja sobre temas europeos, tienes un perfil reconocido de investigador sobre temas europeos, podrías aplicar a centros de excelencia Jean Monnet. Para que tú sepas, en la historia de Ecuador, entonces hubo cada año hay profesores, investigadores, no tengo estadísticas exactamente, pero cada año casi hay profesores, investigadores que aplican a Cátedra Jean Monnet. Entonces Ecuador recibió 2 módulos Jean Monnet
era nuestro colega Michel Levy en la Universidad Andina Simón Bolívar, que logró recibir dos módulos Jean Monnet hace unos años, y después hubo una cátedra, la mía en la San Francisco. Entonces es nada más. Hay países como si te vas a Chile, por ejemplo, a Brasil, países de América Latina que sí tienen mucho más éxito. Hay otros países que todavía no han aplicado a ninguna módulo, cátedra, centro de excelencia. Pero la idea es que sí aplicas. No hay criterios geográficos, um, pero estamos en competición con universidades de Asia, África, Europea, por ejemplo, en la calidad de los proyectos. Entonces, sí es bastante competitivo, pero no es imposible. Esos tres ejemplos, dos veces un módulo, una vez una cátedra, no es imposible que logramos recibir más financiamiento para módulos, cátedras, y si tienes ambiciones, un centro de excelencia. ¿Cuál fue mi proceso de solicitud? Yo, como escuchas que no soy ecuatoriano, soy belga, tengo un poquito de experiencia en estudios europeos, entonces mi idea era, ahí tengo experiencia, voy a intentar directamente la cátedra. Tengo la suerte de haber ser seleccionado a mi primer intento. El proceso no está tan largo. Sí te van a pedir algunas informaciones, llenar varios campos. El PDF de tu aplicación va a estar entre 30 y 40 páginas. Es impresionante, pero no son solamente unas páginas de texto que puedes aplicar en varios campos. Entonces, a mí me tomó a tiempo completo entre 3 y 4 días para aplicar a esto. Pero no empezas, mi sugerencia, no empezas de último minuto, porque te van a pedir varias informaciones, tienes que saber discutir con tu institución, cómo podría darme esa información sobre la Universidad de San Francisco, cuántos estudiantes tenemos, cuál es el estatuto, necesitas desarrollar tu proyecto. Entonces, mi sugerencia es que empezas unos 2 meses antes de la fecha límite. La fecha límite es en septiembre para las próximas no, perdón, es en febrero, me equivoco, es en febrero, entonces tienes todo el tiempo para prepararte. Mi sugerencia es que empezas en diciembre, una vez que abre el concurso, descargas el template de formulario de aplicación para ver cuáles son las informaciones que te piden, y poco a poco llenar, pedir a tus colegas que te ayudan en la redacción, que te hacen comentarios, para mejorar tu proceso, y te vas poco a poco llenando. Sí toma uno tiempo, pero no es una cosa imposible, no es como aplicar en ERC a nivel europeo, eso que se toma meses de tiempo a tiempo completo, no es totalmente posible. Entonces, yo apliqué directamente una cátedra, y el proceso fue bastante suave. Tengo la suerte de conocer un poquito el proceso de aplicación a fondos europeos, porque ya apliqué en el pasado y logré tener, por ejemplo, fondos Marie Curie o Erasmus Plus para movilidad cuando yo estuve postdoctorante. Am, pero la pregunta más importante es cuál va a ser el tema que vas a escoger. Entonces, aquí es que es importante, es que tu tema tiene que ser relacionado a la Unión Europea. Parece obvio, pero tienes que pensar que si es financiado por la Unión Europea, entonces tienes que trabajar sobre un tema relacionado a la Unión Europea. Puede ser comparativo, yo quiero comparar, yo trabajo, por ejemplo, en derecho digital, y quiero estudiar la legislación europea sobre lo digital y comparar lo que está haciendo en América Latina y en Japón, Ecuador y Japón. Eso puedes hacer, pues, para entender diferencias entre diferentes tipos de países. La idea es importante, que tú tratas de un tema relacionado a la Unión Europea. Pero eso es más complejo que eso, porque tienes que incluir dos dimensiones,
Y por eso que hay que regresar siempre a los objetivos de las acciones Jean Monnet. ¿Cuáles son los objetivos? Es producir conocimiento, investigación, docencia, pero también compartir este conocimiento con diferentes tipos de actores. Entonces, cuando tú vas a elegir tu tema, no es solamente un tema de la Unión Europea, pero es un tema que tiene que interesar a la Unión Europea. La idea es que tú vas a generar conocimiento específico, tú vas a ser experto o experta en tu tema y tienes que devolver tu conocimiento a la Unión Europea. Quiere decir que con tu proyecto, la Unión Europea quiere aprender algo. La Unión Europea quiere mejorar sus procesos. La Unión Europea quiere entender un elemento mejor. ¿Cuáles son mis relaciones con tal país? Si es los puntos positivos y negativos de la legislación sobre lo digital, por ejemplo, en la Unión Europea, gracias a tus estudios de experiencias de otros países. Entonces, cuando eliges tu tema, esa primera dimensión es que al final de tus 3 años, tienes que enviar un reporte, tienes que devolver algo a la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea tiene que aprender algo. Y te voy a hablar de mi tema en un minuto. Segunda dimensión importante cuando eliges tu tema es que tú tienes que dar algo a tu sociedad, a tu país. Puede ser a nivel local, parroquial, provincial, nacional, regional, América Latina, pero tiene tu sociedad, tu comunidad, tiene que aprender algo con tu proyecto. Entonces, es complejo, pero hay que pensarlo bien adelante para tener un tema que es sobre estudios europeos, es interesante para la Unión Europea porque puede aprender algo y es importante e interesante para tu comunidad, tu sociedad, porque pueden entender algo. Por ejemplo, aquí tú ves, mi proyecto es la cuenta de Twitter de mi proyecto que empezó hace un poquito más de un año, se llama DemObsEU, es sobre las misiones de observación electoral de la Unión Europea. Entonces, como tú sabes, la Unión Europea envía equipos para observar elecciones en el mundo y la Unión Europea redacta recomendaciones esperando que se mejoran los procesos electorales y que se mejora la democracia en esos países. No voy a entrar en los detalles de mi proyecto, pero la idea entonces de mi tema, bueno, es un tema europeo. Estoy estudiando las misiones de observación electoral de la Unión Europea en países terceros. Por ejemplo, en febrero 2021, la Unión Europea envió un pequeño grupo de observadores, 3 observadores que sí redactaron recomendaciones para mejorar el proceso electoral en Ecuador. Entonces es un tema europeo. Siguiente, tenía una dimensión de retorno, de regreso a la Unión Europea, en el sentido que voy a estudiar sus misiones y voy a evaluar si esas misiones de observación electoral funcionan, tienen un impacto. Y mi idea es poco a poco enviar reportes, regresar a Bruselas diciendo, tal misión funciona, tal misión no funciona, y hacer estudios empíricos, cuantitativos, cualitativos, para mejorar el proceso de observación electoral de la Unión Europea. Y después tiene un impacto, una dimensión sobre Ecuador. Mi idea es que voy a estudiar la observación electoral y quiero que se mejore también el proceso de observación electoral en Ecuador. Como saben, hay grupos de la sociedad civil ecuatoriana que hacen observación electoral, quizás cuando se fueron a votar en febrero de 2023 había observadores. La idea es que esos observadores pueden aprender de mi proyecto. Entonces, ¿qué hice en mi proyecto? Voy a hacer capacitaciones empecé a hacer capacitaciones para capacitar a observadores nacionales gracias a mis estudios. Entonces, el tema es importante. Rápidamente, el tercer punto, ¿cuál es la estructura? Tienes que pensar que no es solamente docencia, no es solamente investigación, no es solamente vinculación con la sociedad, son los tres al mismo tiempo. Entonces tienes que pensar en algo que relaciona tu docencia con tu investigación y tu vinculación con la sociedad. Por ejemplo, yo doy por el momento 3 cursos sobre la Unión Europea.
uno sobre política exterior de la Unión Europea, uno que no es una sorpresa sobre elecciones en la Unión Europea, y un tercero sobre observación electoral. Entonces, la idea es que doy clases a mis estudiantes y algunas de esas clases son abiertas. Doy clases sobre la observación electoral. Puedo relacionar con mis estudiantes con mis investigaciones. Tengo 3 asistentes de investigación que fueron estudiantes y estamos estudiando misiones de observación electoral. Y mis estudiantes también van a observar elecciones, por ejemplo, en Ecuador, pero nos fuimos a observar elecciones de Francia, de Colombia, de varios países, para integrar mi docencia con mis proyectos de investigación sobre observación electoral y sobre el impacto sobre la sociedad, como te explico, sobre esas capacitaciones que di y que voy a dar en los próximos años sobre justamente lo que es un observador electoral, cómo mejorar la metodología, cómo hacer una mejor observación electoral, cómo hacer mejores recomendaciones cuando yo soy observador o observadora electoral. Entonces, hay que pensar en esos 3 puntos de estructura que te van a pedir cuáles son tus cursos. Va a ser, esos son mis cursos que voy a proponer, cuáles esos son los temas que voy a discutir en mis cursos. Te van a preguntar cuáles son tus objetivos de investigación. Es el mismo tema, pero voy a escribir 2 artículos científicos, un libro y eso. ¿Y cuáles son tus objetivos, tus propuestas de vinculación con la sociedad? Voy a mejorar el proceso en Ecuador, en la región o a nivel local. Pero esos 3 dimensiones, docencia, investigación, vinculación con la sociedad, tienen que ser relacionados. Pueden aprender uno del otro. Eso es importante porque tienes un proyecto, un título que relaciona tus 3 capítulos, voy a decir, de tu proyecto. Entonces, es también otro tema importante. Último tema importante, después de pasar a las preguntas, es la visibilidad. Eso es clave, es una palabra clave que tienes que los evaluadores tienen que encontrar en tu proyecto en varios lugares de tu aplicación. Lo que busca la Unión Europea es no solamente aprender de tu proyecto, que das buenas clases, haces buena investigación, buenas publicaciones, haces buenas conferencias, es visibilidad. Y aquí ya tú ves, estoy haciendo una visibilización de mi proyecto. Estoy haciendo varias conferencias, siempre ves con el logo en las diapositivas, con el logo financiado por la Unión Europea. Tienes que organizar charlas públicas, eventos públicos, conferencias, talleres, invitar a gente, tener una cuenta de redes sociales. Aquí tú ves no es muy éxito, tengo solamente 250 seguidores, pero la idea es estar presente en redes sociales con sitios web, la visibilidad, la publicidad de tu proyecto es clave. Justamente por ese objetivo que construir conocimiento y compartir ese conocimiento. No es simplemente enviar un reporte cada año, por ejemplo, a la Comisión Europea o el CN, en mi caso, el Consejo Nacional Electoral, para decir, según mi investigación, aquí tienes una media páginas de cómo mejorar tu proceso. No, es la idea de visibilizar tu proyecto. La Unión Europea quiere que la gente sepa que hay una cátedra Jean Monnet en tu universidad, que hay un módulo Jean Monnet que sobre tal tema, que organizas una exhibición, una conferencia. Entonces, es una palabra clave. Entonces, el desafío, como entendiste, es el proceso, que no está tan fácil, pero no es tan difícil, pero hay que tomar tiempo antes. Elegir un tema que relaciona esos diferentes dimensiones de contribuir a la docencia, a la investigación y mejorar los procesos en la Unión Europea y en el conocimiento de tu país. Estructurar docencia, investigación y sociedad en un mismo proyecto y darle visibilidad. Creo que son las cosas más importantes que tienes que tomar en cuenta cuando estás pensando a aplicar a fondos Jean Monnet, a acciones Jean Monnet. Quizás hablé demasiado, no sé, y otra vez lo siento por los problemas técnicos al inicio. Vi que hay hay unas preguntas en el chat. No sé si Micaela empezó con esas preguntas. Sí, pienso que podemos empezar así y después si hay más preguntas, preguntamos nosotros para tener más preguntas.
Ya, perfecto. Entonces tenemos una pregunta de Sara. Si las acciones Jean Monnet están relacionadas a financiamiento con investigaciones relacionadas a ciencia y tecnología. Propuesta de combinar aspectos de ciencias. Sí, sí, totalmente. Tienes toda la razón. No mencioné, no, eso es mi culpa. Tengo el sesgo que yo soy politólogo, entonces hablé mucho de política. Pero no es solo de política. Entonces, ¿quién recibe esos módulos, cátedras, centro de excelencia? Son juristas, son historiadores, son economistas, son gente que hacen estadísticas, gente que son ingenieros. En la San Francisco tenemos un profesor que aplicó este año, vamos a ver si logra tener también una cátedra, que es urbanista. Entonces, es totalmente abierto a todas las disciplinas. Si tú ves las disciplinas que recibieron cátedras, módulos o centros de excelencia en el pasado, hay una diversidad inmensa de países y una diversidad inmensa de disciplinas. Lo siento, Sara, tienes toda la razón. Entonces, sí, sí, la idea es que tu tema tiene que ser relacionado con la Unión Europea, pero puede ser un tema de estadística, puede ser un tema de economía circular, de energía, de lo verde, de lo digital, puede ser de varios temas. Tienes que buscar, por supuesto, un tema que interesa a la Unión Europea, que interesa a tu país o tu sociedad, pero estoy seguro que tú sabes mejor que nosotros sobre esos temas. Pero sí, es cualquier tema de ciencia, tecnología, medicina, potencialmente interesa mucho la Unión Europea. Um, segundo, pregunta de Osvaldo. ¿Qué costos cubre la convocatoria, horarios, viajes, materiales, insumos? Buena pregunta. Y vas a ver que la respuesta es fácil. Bueno, primero, depende de tu institución, cuál es el porcentaje de overhead que toma tu institución. Entonces, por ejemplo, en mi universidad de San Francisco tomó 15% del proyecto, pero eso es clásico de los overheads. Eso es entre 10 y 20%, depende de tu institución. Y después, con ese presupuesto, tú le atribuyes tú eres el investigador, tú eres el profesor y tú eres el experto, conoces mejor lo que necesitas. Si necesitas la mitad de tu presupuesto para un asistente de investigación, perfecto. Si necesitas la mitad de eso para desarrollar una nueva plataforma de docencia o para invitar a gente que viene a dar charla en tu curso, es tu decisión. Tienes toda la libertad en la utilización del presupuesto que tienes. Um, 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 y, por ejemplo, y es mejor que eso, no tienes que utilizar todo tu presupuesto dentro de los 3 años. Por ejemplo, hubo la pandemia en los últimos años y hablé con varios profesores que tienen la cátedra Jean Monnet diciendo, ya, entonces todos mis planes de invitar a gente a irme a organizar conferencias ya no logré hacer. Entonces lo que pasó es que al final de los 3 años logré mis objetivos, me queda $2,000, entonces ya sigue utilizando el proyecto Jean Monnet en el cuarto año. Entonces tienes mucha libertad en la utilización de tus fondos. Entonces, si son para contratar asistentes, si son para tus conferencias, para organizar eventos, para colectar datos. Por ejemplo, en mi caso, sí tengo una parte de investigación, tengo asistente de investigación, pero una parte de mi cátedra va justamente para organizar estas capacitaciones a observadores nacionales. Entonces, lo que hice 2 meses antes de las elecciones de febrero de 2023, empecé a viajar en Ecuador, me fui a Cuenca, Guayaquil, varias ciudades, financiado por mi cátedra Jean Monnet para justamente capacitar a observadores electorales nacionales. También me fui a Madrid para una conferencia, un encuentro con el Josep Borrell, que es el alto representante, para discutir de temas. Entonces sí, tienes una libertad impresionante en la utilización de tu fondo. Y creo que eso es una ventaja increíble que tenemos a comparación de otros fondos, que no es simplemente, eso es
40% para tus asistentes, 10% para material, 20% para viajes. No, y tú puedes decidir cuáles son tus prioridades realmente en tu presupuesto.